Y parece que ya está con nosotros pues nuestro siguiente invitado, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, con quien pues platicaremos sobre este Día Mundial por la Paz. Así es, bienvenido Adrián Ramírez López a este espacio que hemos generado, a este diálogo donde participa la Alimed en este viernes y sí, a propósito de lo que ya comentaba Erika Ramírez de no podemos dejar pasar este Día Mundial por la Paz que se celebró el antier, este 21, y también hablar de un tema pues muy importante que tiene que ver con casos de presos que se encuentran injustamente tras las rejas hoy acerca de dos integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur, la OX, que además ellos, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, que siguen de manera desafortunada después de una persecución casi personal de Genaro García Luna en contra de ellos, pues siguen tras las rejas. Pero ¿qué te parece, Adrián, si nos referimos primero al valor que tiene este Día Mundial por la Paz y solamente es una efeméride ahí pues como para nombrar, para mencionar, o si hay alguna incidencia en esta fecha en la búsqueda de la paz en el mundo? Bueno, Sósimo, Erika, amigos que están allá en los controles técnicos, me da mucho gusto saludarles y a toda la audiencia de Contralínea. Hay que comentar que eh, pudiéramos decir que es poco lo que se logra con las reivindicaciones de efemérides como estas, de días mundiales, que nos da la oportunidad de expresarnos y hablar sobre temas concretos. Creo que la posibilidad de alcanzar la paz en el planeta es una situación que, como muchos han dicho, son utopías que nos ayudan a caminar. Siempre el buscar eh, concretar un ideal es una convicción que nos empuja y nos alienta hacia este fin. Es obvio y no podemos quedarnos callados ante el decir lo fundamental que siempre insistimos en estas fechas, que la paz es gratis, la guerra no. La guerra nos cuesta mucho, genera muchos estragos y es un súper negocio, es un gran negocio, no solo para quienes están en la industria de las armas, en la industria de la guerra, en lo que ellos dan en llamar la seguridad. Ellos venden seguridad, venden modelos de disuasión para la paz y dicen las armas no matan, las armas son elementos disuasivos y matan quienes las usan y en las manos en las que caen las armas. Pero no perdamos de vista que el odio, la rivalidad, la xenofobia, el buscar una diferencia que se va a dirimir de manera violenta, es un gran negocio que permite, primero, alentar el odio, alentar la diferencia, alentar la discriminación. Y en ese sentido, este año, Naciones Unidas ha planteado que en el Día Mundial por la Paz se eh, combata contra el, 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 la discriminación o la xenofobia, es decir, este elemento fundamental del racismo que alienta los odios y fomenta la diferencia para producir en ello la posibilidad de una confrontación violenta donde va a generar mucha ganancia. Entonces ese es el punto principal. El segundo punto, que la guerra se enarbola en aras de un nacionalismo, en aras de una patria, en aras de valores incluso hasta, diríamos, sagrados como son nuestros principios como nación, como persona, y en ese sentido alientan a través de lo que es el chauvinismo este tipo de modelos en los que nos vemos inmersos grandes conglomerados humanos. Quiero enlazar este Día Mundial con la Paz con el 100 aniversario de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que va a reunirse en París este octubre
para conmemorar los 100 años de la Federación Internacional de los Derechos Humanos en ese 41 Congreso y recuperar la parte fundamental, que el garante de los derechos son los pueblos, el garante de la lucha por los derechos humanos son sus pueblos y no propiamente los gobiernos, ni mucho menos los estados que buscan intereses y mantener un status quo con máximas ganancias. Simplemente recordando los impactos que tiene la guerra de la OTAN contra Rusia y que tomó como escenario Ucrania y que le llevó 20 años en cambiar la ideología de la gente en Ucrania para que estos aires de fascismo, estos aires de nazismo, dieran fruto y generaran una diferencia entre los ucranianos rusohablantes y los ucranianos para llegar a una diferencia y entonces proveer una serie de disputas, sobre todo por la ruta del gas, la ruta de los negocios, para tratar de modificar esa situación y que nos lleva a primero una grave crisis alimentaria por el tema de que hay países que son graneros del mundo, hay países que generan los fertilizantes y por lo tanto el primer gran impacto es el impacto económico que genera en los alimentos. El segundo gran impacto es la crisis energética que se desprende de ello y con ello, como tercer punto, lo que se llama la inflación, que es un artificio en el que es absurdo que teniendo las máximas ganancias históricas el sistema financiero internacional entre en crisis y entonces esa crisis económica se traslade a los pueblos más pobres y a las personas en mayor dificultad económica en esta brecha histórica entre ricos y pobres, en esta disputa por la riqueza mundial y despojar a quienes menos tienen, todavía haciéndoles creer que la inflación y la crisis se puede paliar solamente aumentando tasas de interés y mejorando la ganancia de los grandes poderosos. Por eso insistimos y hablamos de este nuevo multilateralismo que se debe dar en el mundo para que eh, no haya ejércitos multinacionales como la OTAN, que desaparezca la OTAN, que desaparezcan las bases militares de los países, que se controle el tráfico de armas y el uso de armas. Creo que una política acertada del gobierno de México es esa querella internacional que ha presentado en contra de las empresas de la venta de armas en Estados Unidos, porque es un elemento fundamental que contribuye a este proceso de guerra. Y contrariamente a lo que se pregona, en contralínea a lo que ellos dicen, nosotros estamos mencionando que el gobierno de México ha tenido un acierto cuando rechaza la iniciativa Mérida, este plan Colombia que tenía su correlato en México como este plan Mérida, que vendían, nos daban tecnología, nos daban armas, nos daban tecnología militar para depender económicamente del mantenimiento y de artificialmente generar un proceso de guerra que ya recordamos que fue alentado y promovido desde Estados Unidos. Ahí están también los símbolos con la lucha por la libertad de Julian Assange, que a través de Wikileaks pudo demostrar cómo los estados van sometiendo a los pueblos a través de políticas de guerra y de injerencia interna que promueven el odio y la guerra en nuestros países. En ese sentido, en este 21 de septiembre, lamentamos que no se tenga todavía bien un estatuto claro para que el ejército tenga funciones acotadas y que tenga un límite de tiempo para que con base en este proceso de generar los nuevos cuadros de la seguridad pública del país, permita regresar en su momento a los cuarteles, a los elementos del ejército en una función acotada que tiene que resolverse en ese sentido. Y bueno, hablando también ahora de los símbolos, podemos recordar
en este 23 de septiembre, como ya lo mencionaron ustedes al principio del programa, ese asalto al cuartel Madera, ese 23 de septiembre del 65, donde normalistas rurales, profesores, se lanzan a un proceso de insurgencia y dan inicio a un gran proceso de guerras de liberación que reivindicaban los derechos de los pueblos a la autodeterminación y sobre todo las guerras de liberación nacional que en esa década de los años 60 estaban a lo largo y ancho del planeta, donde muchos países apenas estaban saliendo del coloniaje, sobre todo de Europa, en los lugares de África, con ese gran movimiento que después se genera a nivel internacional del movimiento no alineado. En ese sentido, reconocer que desde el cuartel Madera hasta Ayotzinapa, en estos 8 años que están por cumplirse, pues la reivindicación de justicia y del reconocimiento a esos jóvenes que ayudaron a construir los derechos que hoy tenemos y que esperemos que no tenga la necesidad nuestro país de vivir elementos cruentos porque a las personas se les orille a no tener opción democrática, sino a tener que buscar a través de otros medios las reivindicaciones de las luchas de los pueblos. Estos dos pequeños bloques que se juntan ahora y que estamos invitando pues a que participen también en las movilizaciones y que se profundice más la investigación y la sanción a los responsables. Ya hay militares detenidos, ya están órdenes de extradición buscando que se logren concretar y en ese sentido pues estamos en esta lucha importante porque haya justicia para Ayotzinapa y de ahí pasaríamos al otro tema que tiene que ver con la libertad de los presos políticos. Buenos días, doctor Adrián Ramírez, presidente de la LIMED. Lo saluda Erika Ramírez. A mí me gustaría que antes de pasar a ese otro tema nos comentara sobre la viabilidad que tiene esta propuesta que ya ha hecho el gobierno de México ante la Asamblea General de la ONU para, pues sí, llegar a una tregua, a un momento de paz de por lo menos 5 años por el conflicto en Europa del Este. Bueno, es obvio que todo esfuerzo que se realiza en pro de la paz es encomiable, pero creo que también el discurso del presidente de la República ha señalado las graves carencias que tiene el sistema de las Naciones Unidas. Hay un punto que hay que también comentar. Por ejemplo, una gran cantidad de organismos multilaterales financieros sus funcionarios ganan muchísimos recursos. En cambio, en el sistema de derechos humanos no hay salarios, no hay pagos adecuados, el sistema es muy pequeño y funciona con pasantes en servicio social, con practicantes, con un secretario que se ocupa de todos los países en un procedimiento especial de Naciones Unidas o los órganos de los tratados que tienen un personal acotado y no tienen buenos salarios y por lo tanto tampoco tienen la capacidad de implementar acciones concretas que permitan hacer que esos principios de jus cogens que sobre pacta sunt servanda debieran ser de carácter obligatorio para los estados y estos debieran cumplir con la obligación, no es así. Entonces tenemos sentencias de organismos internacionales que no se cumplen, tenemos una gran cantidad de pronunciamientos recomendatorios del sistema de Naciones Unidas que no se cumplen, pero tenemos algo todavía más grave. Tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no es democrático y que impone el derecho de veto y que por lo tanto puede decidir incluso la utilización de medidas coercitivas unilaterales o desentenderse de las medidas coercitivas unilaterales que algunos países imponen a otros porque no están de acuerdo con supuestamente el modelo de gobierno que tienen, pero en realidad lo que quieren es seguir expoliando los recursos de las naciones. Sin embargo, la
postura del gobierno de México es muy atendible, ha adquirido una gran cantidad de adhesiones, pero sí tiene que modificarse el modelo de multilateralismo. También hay que señalar el centro del tema de los derechos humanos a nivel mundial, y es que Estados Unidos, uno de los países que ha sustentado su poder en el poder militar y se considera el gendarme del mundo, no acepta ninguna jurisdicción respecto a las violaciones a derechos humanos con delitos contra la humanidad que comete el propio Estados Unidos a través de sus fuerzas de invasión en el mundo y a sus mecanismos coercitivos desde la CIA, la DEA e incluso la utilización facciosa del derecho para retener en prisión o aplicar medidas en contra de países. La retención, por ejemplo, de fondos para Venezuela, en el que el oro de Venezuela se le ha retenido al gobierno de Nicolás Maduro, es una muestra más de la falta de capacidad del sistema internacional para darnos un mecanismo de convivencia pacífico, que las diferencias se resuelvan por las vías diplomáticas y que no se haga este secuestro, este robo a un país, a una nación, al congelar cuentas o al retener fondos o reservas estratégicas. Ahí está el caso de este diplomático venezolano, Alex Saab, que se encuentra en un proceso muy retardado, conllena una gran cantidad de irregularidades y que lo mantiene ahí en prisión a él, a Alex Saab. O el proceso de extradición de Julian Assange, que estamos pidiendo que se logre también que pueda brindársele el asilo en México. Es otra medida más que habla de que al menos el gobierno de nuestro país busca utilizar los canales diplomáticos para evitar violaciones graves a los derechos humanos. La propuesta de México es encomiable, pero creemos que aún hace mucha falta lograr la depuración de los organismos internacionales y el mejorar sus estatutos para que podamos producir que verdaderamente estos puedan cumplir una función mucho mejor. Hay que recordar que nuestra federación, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que surge en 1922, fue un motor importante en la creación del sistema de Naciones Unidas, y que desde ahí, desde esa diplomacia ciudadana y de los pueblos como garantes, están buscando mejorar los mecanismos multilaterales de respeto de los derechos humanos, y en ese sentido, a la luz de estos 100 años de nuestra federación, estaremos buscando que se creen nuevos principios de jus cogens, evitar, por ejemplo, que haya empresas de mercenarios que pueden entrar a destabilizar o a jugar un papel en nuestros países. Es otro elemento importante y fundamental que hay que señalar. Estas empresas privadas que ofrecen sus servicios y que están ahí públicamente no tienen ningún tipo de sanción, y ya los vimos como empresas de este tipo asesinaron al presidente de Haití, después entraron a esa incursión en territorio venezolano y ahora ellos se encuentran como mercenarios allá en Ucrania. Pues Adrián, presidente de la Alimed, Adrián Ramírez, podemos pasar al otro tema también muy importante que tiene que ver con personas que están en la cárcel de manera injusta. Es el caso de integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur. Hay que recordar que esta organización campesina fue objeto de una masacre en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, allá en junio de 1995, y que pues pudo acreditarse gracias a que alguien grabó. Antes era muy complicado grabar este tipo de escenas, pero alguien sí pudo grabar este ataque contra campesinos inermes. Fueron atacados, querían presentar el asunto como un hecho de confrontación de supuestos campesinos armados, y que la policía, pues al
defenderse habían caído muertos del lado de los campesinos 17, pero gracias a este video se pudo acreditar que fueron emboscados, que ni siquiera se les dio la oportunidad de dialogar, sino que fue un crimen de Estado atroz, y algunos de estos sobrevivientes después fueron perseguidos todavía por Genaro García Luna. Él los había perseguido desde que estaba en el CISEN, porque para él toda organización campesina es sospechosa de ser subversiva, y que, pues terminó precisamente encarcelando a 4 de ellos, que hasta la fecha están tras las rejas, pero tú ahorita nos estás presentando el caso de 2 de ellos. Bueno, hay que comentar primero que el caso del genocidio en contra de los opositores políticos es también algo que tenemos que reflexionar en el derecho interno y en el derecho internacional. El genocidio también aplica no solo para grupos étnicos, nacionales, para grupos de colectividades humanas, sino también para grupos de opositores políticos. Hemos insistido, por ejemplo, que Ayotzinapa es parte de un genocidio continuado en contra de la FECSUM y del normalismo rural, junto con el magisterio disidente. Hemos mencionado también que en contra de la organización campesina de la Sierra del Sur, a raíz de la desaparición forzada de Gilberto Romero Vázquez, ellos se movilizan ese 28 de junio en Aguas Blancas, y de ahí viene esta masacre en la que uno de los artífices de la misma es Mario Arturo Acosta Chaparro, que se había reunido con el gobernador Figueroa y que acordaron realizar esta masacre ejecutada por la policía motorizada de Guerrero, pero como parte de una estrategia general de aniquilamiento de ese movimiento que desde la década de los 70s, 60s, venía reivindicando las luchas y los principios de reivindicación desde Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y todos estos grupos insurgentes. Entonces, ¿qué les quedaba a Gilberto y Antonio después de que les asesinaron a familiares, de que estuvieron en riesgo de su vida? Pues les tocó el desplazamiento forzado de personas, como cientos de integrantes de esta organización. Y ahí ellos se van hacia el estado de Morelos y con solidaridad de otros familiares se asientan ahí, tratan de vivir ahí un tiempo, pero los van a ubicar, y en el contexto de el lamentable asesinato de Paula Gallo, una joven que fue secuestrada, y en que el papá de ella, el señor Eduardo Gallo, es muy amigo de Genaro García Luna, y entonces él, ante el hecho de la acción en la que ejecutan a los secuestradores de Paula Gallo, estos dan la voz de alerta y lamentablemente ese grupo asesina a la profesora Paula Gallo, una joven, y entonces el señor Eduardo Gallo, en ese dolor de padre y en esa capacidad que tiene de vínculo y el poder económico, entonces se va a perseguir a los integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur, que desde los ojos de ellos, desde los ojos de García Luna y él, los ven como parte de los grupos insurgentes del EPR y del recién generado en ese momento escisión, el ERPI. Entonces, van primero generando una cadena de tortura, de detención y tortura, y aquí es de los primeros casos en los que se tortura a mujeres que van a reclamar los cuerpos de las personas que se encuentran en el servicio médico forense que participaron en el secuestro, y entonces se detiene a esas mujeres, se les tortura, y de ahí inicia la cadena de detenciones. Cada vez se tortura y se saca información, y después se hace que se convalide esa información, y entonces en una cadena sucesiva de actos de tortura se da con, al parecer, el grupo que comete el secuestro, pero además se van en contra de personas cercanas
que participan en el movimiento, y entonces de ahí toman esa beta para explotarla fuertemente, que es el caso de Gilberto, de Antonio y de Gilberto. Un 22 de septiembre del año 2001, Eduardo Gallo, junto con un policía que es Rey David, que le dedicó todo el tiempo a estar acompañando a Eduardo Gallo, van al estado de Quintana Roo, de Baja California, y detienen allá a Gilberto, y primero detienen a Antonio, lo torturan allá, lo traen a la Ciudad de México, ahí también lo van torturando en el trayecto y lo llevan a Morelos, y el día 24 de septiembre, después de ese traslado, tortura, eh, lo ingresan al penal de Tlacholoaya. Pero no solamente es ese momento y ahí queda, sino que por la capacidad que tenía el señor Eduardo Gallo, entra al penal, tortura a los coacusados, tortura a Antonio dentro del propio penal con anuencia de quien era el director, ahí el licenciado Insunza, y siguen en esa cadena hasta que al año siguiente, el 6 de mayo, detienen a Gilberto Aguirre Baena y le aplican el mismo modelo. La diferencia es que con el caso de Gilberto Aguirre Baena se logra documentar perfectamente el acto de tortura, queda registrado, pero el poder corruptor que tiene él con la influencia de el recién nombrado eh, 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 pues hombre poderoso que es Genaro García Luna, entonces esas pruebas de la tortura de Gilberto, las pruebas de la tortura de los demás van quedando rezagadas, y entonces ellos son sentenciados. Lamentablemente a Antonio Barragán le hacen 4 causas penales, y eso es lo que ha dificultado su libertad. Pero ahí vemos perfectamente clara la presencia de Genaro García Luna en, en el apoyo que le brinda en las investigaciones a Antonio. Y permítame un segundito. Pues sí, nos Ya está tengo un hablando asunto Adrián Ramírez técnico, acerca de perdón, este ya. caso. Este, Perdón, concluyo mi idea. sí, Es ahí entonces eh, este señor Genaro García Luna apoya a Eduardo Gallo, y entonces le brinda toda la asistencia, y para continuar con eso hay que recordar que es el periodo en el que vienen estas personas civiles que son vengadores ciudadanos, que eh, exaltan la necesidad de penas más severas, de un actuar más enérgico y de penas más altas, y por lo tanto pasan por encima de los derechos humanos de las personas, y se practican estos actos de tortura que a la fecha han sido ya demostrados. Sin embargo, los recursos jurídicos no son capaces de brindar la protección de los derechos humanos, y jueces y magistrados, ministerios públicos, no han logrado tener esta actitud que establece el principio pro persona con las reformas de junio del 2011, y también los principios de convencionalidad y constitucionalidad, y por lo tanto no les han logrado brindar la libertad, no obstante que el presidente de la República, el gobernador del estado de Morelos y la propia gobernadora de Guerrero se han pronunciado por la necesidad de liberarles, pero lamentablemente, como están bajo la jurisdicción del Poder Judicial, es muy complejo y difícil lograr la libertad. Y por eso desde aquí hacemos este llamado a que se busquen los mecanismos para que se ponga en libertad tanto a Antonio Barragán Carrasco, a Gilberto Aguirre Baena, que están ahí
al lado del símbolo de la Limed, Antonio arriba, luego abajo Gilberto, y también los compañeros Jerónimo Hernández Refugio y el compañero este, Orlando Ávila Mestino, que forman parte de la organización campesina de la Sierra del Sur. Así es, Adrián, pues de hecho el propio presidente de la República había lamentado que en esta ocasión que hubo la liberación de presos y de manera injusta a propósito de el 15 y 16 de septiembre, pues que no hubiera todavía la posibilidad de liberar a estos campesinos integrantes de la OXX. Él ha dicho, el presidente ha reconocido que se trata de un caso que le preocupa y que sabe que están injustamente presos ahí, pero hay muchas inercias y muchas batallas todavía que dar desde el punto de vista jurídico. Pues Adrián, con esto estamos llegando casi ya al final de nuestra emisión de Contralínea Periodismo de Investigación. Agradecemos mucho tu siempre muy documentada participación. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Osimo, muchas gracias, Erika, muchas gracias, amigos de Contralínea. Por favor, acérquense a conocer más estos casos y a pronunciarse por la libertad de los presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Un abrazo fuerte desde aquí para Antonio Barragán, que está cumpliendo 21 años de su detención ilegal, para Gilberto Aguirre Baena, para Jerónimo y para Orlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.